Mi nombre es María Fernanda Barreto, soy del colectivo de estudios feministas Aquelarre Caribeño y militante colombo-venezolana y chavista. Ser mujer en Venezuela, ¿qué nos puedes decir? Ser mujer en Venezuela creo que es un gran privilegio. Vivimos en este momento una revolución que no solamente es socialista, sino que es declaradamente socialista feminista. Desde hace muchos años, si mal no recuerdo, en el año 2008, el comandante Chávez llamó a todos los socialistas a asumir el feminismo y a todas las feministas a asumir el socialismo como estrategia. Por eso creo que el comandante Chávez tenía una visión muy compleja de lo que es el feminismo y además desde el año 99 tenemos la primera constitución en el idioma castellano que usa el lenguaje de género, o sea que reconoce nuestro papel en la historia. Pero además de eso tenemos una serie de leyes, sobre todo una ley que nos protege contra la violencia, que también ha sido muy importante para nosotras. Entonces creo que sin duda ser mujer en este proceso socialista, feminista, es un gran privilegio, un periodo muy interesante, una experiencia muy enriquecedora y muy dignificante. En mi colectivo nos definimos como feministas proletarias, ¿no? Teóricamente basadas en una diferenciación que hizo Mariátegui, pero lo hacemos además como una elección de vida, ¿no? El feminismo es una teoría que como tal está muy vinculada al liberalismo burgués, ¿no? Pero nosotros lo asumimos con conciencia de clase porque entendemos que no es lo mismo asumir esa teoría desde la burguesía, desde la pequeña burguesía o desde el proletariado. Por eso nosotros nos asumimos feministas proletarias. Y cuando tú te asumes feminista proletaria, tienes que asumir que tu objetivo estratégico, por sobre todo, es la lucha del capitalismo como hijo del patriarcado. Nosotras entendemos que todas esas relaciones de producción y de explotación que nos someten como mujeres también someten a nuestros compañeros y que la lucha feminista es por sobre todo una lucha anticapitalista. Así concebimos que debe ser. Y eso está muy claro en ese discurso del comandante Chávez cuando dice que no se puede ser socialista, no se puede ser un hombre socialista si no se es feminista. Pero también nos dice a las mujeres que no se puede ser verdaderamente feminista si no se es socialista. El resto es quedarse estancado en reivindicaciones de género, en luchas reformistas que no son revolucionarias, que siguen manteniendo en pie un sistema de explotación y de opresión que es por sobre todo expresión del patriarcado y que nosotras no consideramos que sean luchas legítimamente feministas. Es decir, no creemos en el feminismo de derecha ni en el feminismo de centro. Creemos que el feminismo debe restearse con las luchas del pueblo, con las luchas de los oprimidos, de la clase explotada, proletarios o no, porque puede ser que otras compañeras en otras, no sé, corrientes del pensamiento nos digan que no necesariamente son proletarios, que no sé, la gente en paro, los campesinos, pero el pueblo explotado en general. Esa es la lucha que nosotras como feministas socialistas asumimos. Se habla mucho de Venezuela en el mundo. ¿Qué está pasando en Venezuela ahora? En Venezuela está pasando que estamos viviendo uno de los periodos más difíciles desde que dimos ese paso al frente para sacar adelante un proceso de revolución, que como todo proceso de revolución pues es un proceso inacabado, constante, de pugna cotidiana contra el capitalismo y el imperio del capital. Estamos justamente en uno de los momentos en los que la derecha transnacional nos ha atacado con más fuerza, sin duda uno de los momentos más difíciles, pero también exactamente en este minuto de este momento histórico creo que estamos comenzando a salir de la parte más dura de este periodo. Contra todo pronóstico, ¿no? Al menos la derecha, el neoliberalismo, señalaba que Venezuela iba a volver a sus manos en poquito tiempo después de la muerte de Chávez. Sí, creo que ellos son muy esotéricos y siempre han creído que declarar el triunfo es el triunfo en sí mismo. No, mira, sin duda nos han hecho una guerra muy fuerte,
pero sobre todo incluso una guerra de cuarta generación muy fuerte, una guerra psicológica muy fuerte, más allá de los aspectos económicos y militares de esa guerra que también existen, ¿no? La guerra mediática, que es una de las razones por las que estamos hoy conversando, porque queremos derrumbar esa guerra mediática, ha colocado en la cabeza de mucha gente, no solamente del pueblo común que habita nuestro planeta, sino también de la gente de la izquierda mundial, muchas mentiras sobre la realidad venezolana, sobre lo que aquí estamos haciendo y también sobre lo que aquí está pasando. Por ejemplo, el tema del desabastecimiento es un tema. En Venezuela hay un gran desabastecimiento que ya hemos comenzado a superar, pero nunca llegó a existir un hambre generalizada como la que existe incluso en países latinoamericanos más cercanos como Colombia, o en países totalmente expoliados como los países africanos o los que están en este momento en proceso de invasión imperial. Una de las estrategias para paliar un poco esa guerra sucia que está contra Venezuela han sido los CLAP. Cuéntanos un poquito en qué ha consistido y de dónde surge. Estos comités locales de abastecimiento y producción son una experiencia muy interesante, que además todavía nos tiene reflexionando a todos y a todas el éxito de estos CLAP. Han llegado a tener más fuerza política que otros experimentos que conceptualmente lucen más interesantes, como la misma comuna, ¿no? Porque la revolución para el pueblo debe partir siempre de la necesidad. Y a veces olvidamos eso, ¿no? Los CLAP surgen en medio de esta guerra psicológica y económica y surgen como una respuesta para la satisfacción de las necesidades vitales de nuestro pueblo, que es alimentarse, ¿no? Alimentarse y más allá de alimentarse, incluso vestirse, porque los CLAP están comenzando a dar respuestas a muchos aspectos de la economía nacional, sobre todo la economía de las zonas más populares, donde vivimos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país. Desde esa necesidad de satisfacer el requerimiento de alimentación, de vestido y de otras cosas, es que el pueblo ha comenzado de nuevo a organizarse con un empuje muy fuerte, muy masivo, y desde ahí hemos comenzado a tejer la contraofensiva revolucionaria en este momento histórico. En este proceso se han vivido unos inventos maravillosos, súper interesantes, cosas que solo a Chávez se le podían ocurrir, pero ahora, cuando nos falta ese gran ideólogo que fue nuestro comandante, también surge esta respuesta que al principio tuvo una idea muy pragmática, pero que hoy día están cobrando una importancia estratégica. Qué bueno esto que nos dices, porque a nosotros nos ha parecido desde el principio que esto de los CLAP era algo interesantísimo, ¿no? Sí, sí. Además también esta motivación a producir de la gente, claro, ¿no? O sea, han visto un problema y ¿qué es lo que estáis haciendo? Porque ahora mismo todo el mundo tiene una plantita en su casa. Ah, bueno. Eso es parte de las cosas que culturalmente estamos aprendiendo. Desde la época en que tuvimos la mala suerte de encontrarnos con unos que andaban perdidos por el mar. Hace cosa más allá de 500 años, que los descubrimos a ellos que andaban por ahí. Fue muy utilizada como puerto, fue nombrada capitanía general, no fue ni siquiera considerada para ser virreinato. Venezuela fue siempre, digamos, dentro del colonialismo, tuvo ya un lugar que de algún modo la condenaba a no ser tan productora como consumidora o como lugar de comercio, ¿no? Después con el descubrimiento del petróleo, pues obviamente, y además con todo derecho, nos convertimos en un país que comenzó a vivir de ese recurso natural no renovable, pero que es muy valioso para el planeta, y nos condenamos entonces a ese llamado rentismo petrolero, que tiene sus pros y sus contras, pero que entre sus contras está que mucha gente abandonó el campo y se fue a las ciudades a vivir de otros aspectos de la economía. Y la producción del campo en Venezuela prácticamente se mantuvo gracias a la migración colombiana y a muy poca población venezolana que se atrevió a seguir resistiendo en los campos, a pesar de que durante la Cuarta República los campos fueron lugares de hambruna. Entonces perdimos la cultura de la siembra.
desde que el comandante Chávez llegó al poder al poco tiempo, proclamó una ley de tierras, y esa ley de tierras fue una vanguardia de lucha durante mucho tiempo, que hizo que mucho campesino volviera a trabajar el campo, porque hubo un reordenamiento territorial. Siempre en Venezuela se entregó al campesinado alrededor de 7 millones de hectáreas. Mientras, para comparar, en Colombia, que es el país donde yo nací, al campesinado se le han expropiado alrededor de 8 millones de hectáreas en los últimos años. Entonces es un contraste que nos da cuenta de que, si bien este proceso todavía está andando, está lleno de trabas, de problemas, de resistencia interna y externa, aún así aquí pasan cosas muy interesantes, y entonces una de ellas es que estamos volviendo al campo, pero además estamos recuperando la conciencia de la necesidad y la posibilidad de producir en las ciudades, porque aún así la gran mayoría de la población venezolana se concentra en las ciudades. Y bueno, ahora tenemos hasta un Ministerio de Agricultura Urbana, pero desde hace mucho tiempo que tenemos políticas para la agricultura urbana. Sigue existiendo resistencia, pero cada vez es más masivo. Aquí mismo, como ya tú viste, tenemos el conuquito en este apartamento, y espero que siga creciendo. ¿Qué eran eso de las guarimbas? ¿Qué fueron? ¿Qué significan? ¿Por qué se utilizan? ¿Quién las utiliza? Las guarimbas son un invento de la derecha venezolano-cubana, porque el padre de esta táctica terrorista es Robert Alonso, un cubano que salió a Venezuela huyendo de la Revolución Cubana y que ahora vive en Miami, desde donde muy valientemente dirige a los terroristas de la derecha venezolana. Entonces este señor Robert Alonso, por ahí creo que más o menos el año 2004, por los alrededores de esa fecha, lanza a sus acólitos esta táctica de control territorial. Es una táctica terrorista de control territorial en la que ellos en un principio toman control de las zonas donde vive su propia militancia, en este caso pues las zonas de la clase, no tanto la clase realmente burguesa, esa suele más o menos no meterse en tanto problema, de la clase de la pequeño burguesa, digamos, esa pequeña burguesía que es un estrato más bien, y que se prestan para estas prácticas terroristas. Pues ellos toman control, los propios vecinos, de su propio territorio, y a esos mismos vecinos se les aplica un terrorismo psicológico que hace que ellos crean que su seguridad personal está en riesgo y que deben encerrarse en su lugar para que los chavistas, o sea, la zona de los estratos más populares, no lleguemos a su territorio. Entonces ellos se encierran, hacen barricadas, hacen guardias nocturnas, lanzan tiros al aire, incluso hacen ruidos constantemente. Por ejemplo, en las guarimbas del 2014 en Mérida, ellos arrastraban metales y cadenas toda la noche, de modo que sus propios vecinos no podían dormir con tranquilidad. Y entonces, bueno, implementan un montón de técnicas de guerra psicológica contra su propia gente para aumentar en ellos el terror a la revolución. Ellos mismos se encargan de mantener vivo el fantasma del comunismo, pero como un fantasma que aterroriza a la población. Y con eso pues logran aumentar los niveles de violencia en un país culturalmente tan alegre y tan tolerante como es Venezuela. Y bueno, la última gracia de esas guarimbas nos costó directamente 43 fallecidos. 43 fallecidos donde la gran mayoría no eran militantes de oposición, sino militantes o bolivarianos o gente que no tenía ningún tipo de militancia política. Nosotras como feministas en algún momento incluso tratamos de organizar a todas las mujeres que nos consideramos víctimas de la guarimba no mortales, porque también hubo mucha violencia psicológica, se nos inhibió de ir a nuestros lugares de trabajo, a nuestros sitios de estudio, incluso hubo casos de compañeros y compañeras que fallecieron porque no pudieron recibir atención médica.
gente que tuvo problemas de salud por no poder ir a revisiones médicas. Entonces hay también víctimas indirectas y no mortales de esas fulanas guarimbas. Increíble. ¿Se sigue utilizando la guarimba, la oposición? Mira, ha sido muy interesante que la última experiencia de las guarimbas fue tan traumática para su propia gente que ellos han hecho varios intentos de volver a aprender las guarimbas y la propia gente de su territorio no se los ha permitido. No se los ha permitido porque para ellos fue terrorífico, fue realmente terrorífico. O sea, eran días en que la gente que vivía en estas urbanizaciones privadas no podía entrar y salir tranquilamente de su lugar. Pero además también muchos fueron agredidos porque una característica que fue así desde el principio, quizás por los vicios propios de su creador, pero que con los años ha ido aumentando gracias a la importación del paramilitarismo colombiano que se ha dedicado a hacer la derecha venezolana, es el consumo de drogas en esos espacios de guarimba. Entonces ya empezaron a padecer todo lo que se puede padecer cuando tienes un grupo de jóvenes bajo los efectos de algún estupefaciente, algún psicotrópico, que además están armados o que además prenden fuego. Entonces comenzaron a ocurrir un sinfín de delitos que realmente azotaron a la propia población opositora que vivía en esas urbanizaciones privadas. Entonces ellos mismos no han permitido, ante esos intentos, cada vez que estos guarimberos salen a tratar de colocar de nuevo barricadas, ha sido la propia gente de sus urbanizaciones que les ha dicho que no. Entonces ya espero que esa táctica la descarten, porque realmente con mucha valentía y mucha sangre nos costó resistir a la última arremetida de esas guarimbas. Durante las últimas guarimbas, un psicópata graduado de general, pero ya retirado, el general Vivas, lanzó otra técnica para proteger el territorio, que eran las guayas. Esas guayas asesinas que él distribuyó por las redes como una técnica para proteger el territorio, era colocar guayas entre postes a la altura del cuello de los motorizados, para que ningún motorizado que entrara sobreviviera, ya que ellos tienen, entre los mitos que le han generado a su gente, es que todos los motorizados pobres son chavistas violentos. Entonces, con eso, ellos lograron varias muertes por degollamiento, algunas por degollamiento y otras por politraumatismo, porque es el caso de la primera mujer que fue asesinada durante las guarimbas del 2014, que es la compañera Doris Lobo. Ella murió porque su hijo, cuando ella iba a montar la moto con su hijo, y cuando ya el hijo vio enfrente la guaya, trató de lanzar la moto al piso, de algún modo que no sufrieran, pero la mamá falleció en esa caída. Entonces ella también fue víctima de las guayas y no fue por degollamiento. El otro caso paradigmático es el de la compañera Gisela Rubilar, porque es la única, digamos, compañera extranjera que muere en el marco de esas guarimbas, pero además porque fue asesinada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando justamente se encontraba con su comunidad vigilando que no volvieran a armar las guarimbas que ya ellos habían limpiado 2 veces esa semana. Entonces, lo de las guayas pasará tristemente a la historia. El caso de Gisela pasará a la historia porque además Gisela era una militante, hija de un militante de los tiempos de la Unidad Popular, internacionalista, pues, defensora de la causa mapuche, y fue asesinada por el fascismo en Venezuela. Pero también hubo niños asesinados durante las guarimbas por gente enloquecida por el odio que ellos mismos estaban generando, porque ese era su objetivo. Su objetivo era convertir a cada militante de la derecha venezolana en un terrorista en potencia. ¿Qué es ser chavista? Eso se dice mucho, ¿no? Ser chavista. Sí. Bueno, yo creo que el chavismo todavía lo estamos construyendo, estamos descubriendo, ¿no? En principio, y es algo difícil de entender desde
desde ciertas formas de la izquierda ver los procesos sociales, ciertas formas, digo, sobre todo las formas no latinoamericanas, porque los latinoamericanos le damos más importancia a la emocionalidad, ¿no? Digo, no quiero ser absoluta, ¿no? Hablo en general. En principio es un gran vínculo de amor. Es un gran vínculo de amor. Creo que el vínculo entre Hugo Chávez y su pueblo fue de un amor real y muy correspondido. Hubo un enamoramiento colectivo inmenso del pueblo hacia el comandante Chávez que trascendió las fronteras venezolanas. Yo que tuve la oportunidad de salir del país luego de la muerte del comandante, vi a la gente llorar la muerte del comandante Chávez como si fuera un familiar en países que uno no imaginaba que pudieran llorar por un presidente venezolano, ¿no? Y compañeros que han llegado aún más lejos refieren lo mismo, ¿no? Que en algunos países de Europa, de África y de Asia también se lloró la muerte del comandante Chávez. Entonces, el chavismo es en primer lugar una relación amorosa con ese hombre que fue el comandante Chávez, que además tenía una cosa, muchas cosas particulares, pero una de las particularidades de Chávez es que mucha gente del pueblo venezolano te puede contar de alguna vez que abrazó a Chávez, que le dio un beso y que le dijo alguna que otra palabra, porque Chávez andaba en la calle, saludaba a la gente, conversaba con la gente. Entonces ese vínculo llegó a ser aún más personal, ¿ya? Entonces, en primer lugar es eso. En segundo lugar, ser chavista implica obviamente ser bolivariano, porque es lo primero que Chávez reivindicó. El pensamiento de Bolívar, del Bolívar, sobre todo del Bolívar de los últimos tiempos, que comprendió la lucha de clases, que comprendió la necesidad de la integración latinoamericana. Ser chavista también es tener un gran vínculo de amor con Chávez y con el pueblo, y asumir el ideal bolivariano. Pero Chávez también nos enseñó la necesidad de crear desde nuestro propio contexto histórico las alternativas para construir el socialismo. Entonces en eso todavía andamos, en esa creación constante de respuestas a nuestras propias necesidades y de respuestas también ante el enemigo. Todavía el legado del comandante Chávez es algo que estamos tratando de comprender, incluso hay quienes lo están tratando de sistematizar, de analizar. Como con todos los grandes líderes de la humanidad surge de todo, quien desde el chavismo reivindica unas cosas que a lo mejor Chávez nunca dijo, y quien realmente trata de hacer una compilación bastante estricta de lo que Chávez dijo, y quienes tuvimos el privilegio de compartir el momento histórico con el comandante Chávez, pues tenemos algunas pocas claridades que nos mantienen unidos. Una, lo que te decía, el amor por el pueblo y el compromiso de vida con la felicidad del pueblo. Pueblo con P mayúscula, con conciencia de clase, ¿no? El bolivarianismo, que es internacionalismo y antiimperialismo, justicia social. Y el anticapitalismo. Eso podrían ser los principios del chavismo, y de ahí para adelante pues todos somos libres de la creación y de la interpretación de lo que fue el legado de nuestro comandante Chávez. Sin duda, un gran compromiso con la defensa de los planteamientos que él hizo y de sus ideales, y sobre todo de la necesidad de proteger al pueblo venezolano de la debacle a la que nos está llevando el imperio capitalista. Desde luego, cuando uno llega a Venezuela palpita otra cosa, uno lo nota, sí, algo pasa acá. Qué bueno. Algo pasa, algo se mueve de otra manera, se entiende, se siente de otra manera. La verdad que sí. Yo me emociono mucho, ¿no? Cuando estaba viendo el otro día la presentación de los presupuestos, ¿no? Claro. Ahí en el Panteón que estuvimos, y veía a la gente, y veía cómo hablaba, o sea, algo fuera de lugar. Allá en España no te encuentras, o en Europa, ningún presidente hablando, bueno, de esos temas
no nos tienen ni que comunicar, no son ni interesantes para nosotros, nos tratan de pequeños, pero ver una persona tan cercana hablándole a su pueblo y viendo lo importante que es el pueblo para que eso siga adelante, es impresionante. Hay una conexión, una acción, la gente se siente protagonista, ese sujeto protagónico venezolano y venezolana. Bueno, antes de entrar al sujeto protagónico quería decirte, porque a mí me parece que una de las características del presidente Chávez, que fue el primer presidente de este nuevo ciclo progresista, digo, porque ya Fidel, Raúl y Daniel Ortega ya son gente con mucha experiencia en el poder y pasaron varios ciclos de la historia. Pero el presidente Chávez, una cosa que lo caracterizó y que después de él comenzó a caracterizar a toda la gestión, como la del presidente Maduro, la de Evo Morales, la de Correa, es que hay algo muy novedoso en las presidencias de la República a partir de entonces. Una es que los presidentes trabajan. Eso no se ve en los llamados países del primer mundo. O sea, si algo usted puede ver es a los presidentes vacacionando o ni los ve, ni sabe qué hacen. En Venezuela yo me acuerdo que un presidente podía aparecer en la televisión, si acaso una vez al mes, dar un discurso de 1 hora o 2, y por demás era común oír que estaban en una fiesta, que habían ido a visitar a otro país, que no sé, cualquier cosa, menos que estaban trabajando. Hoy día, dentro de ese nuevo paradigma de cómo ser presidente, trabajar mucho y estar en contacto directo con el pueblo es una característica. Es una característica del presidente Maduro, es una característica de los ministros y ministras del presidente Maduro, es una característica de todos los servidores públicos que asumen la militancia, además de la función, o que tienen cargos de responsabilidad. Aquí tú podrás equivocarte. Incluso puede haber funcionarios que metan más allá de la pata la mano, pero de que tienen que trabajar para mantener su puesto de trabajo, tienen que trabajar. Aquí te doy un ejemplo: ser servidor público y pedir de cierto nivel, de nivel medio a alto, y pedir vacaciones está mal visto, se ve mal, da vergüenza. Lo mismo pasa con Correa, con Evo, si tú los ves están trabajando constantemente. Entonces, bueno, eso lo quería acotar porque creo que tiene mucho que ver que el pueblo sea protagónico, tiene que ver con que además el presidente trabaja y trabaja en contacto con el pueblo. Y es hasta el punto que cuando el pueblo cree que el presidente se equivoca, pues asume con rabia y le recuerda a los presidentes, al presidente Maduro en este caso, cómo es que tiene que ser la cosa y que tiene que escucharlos a ellos. A veces llega el absurdo, a veces tú llegas a una comunidad que es así de pequeñita y cree que tiene derecho a decidir la planificación nacional porque ellos son el poder popular, pero es preferible que pase eso a que pase lo que quiere imponer la derecha, que es la apatía y la despolitización del pueblo. Esto de la aprobación del presupuesto nacional en contacto con el pueblo ha sido maravilloso y son de las cosas que nos enseñó Chávez, hacer de toda crisis realmente una oportunidad. Teóricamente, filosóficamente, eso siempre ha estado planteado, ¿no? Que una crisis es una oportunidad. Pero para los revolucionarios, primero ser gobierno era una cosa incógnita. Pero ahora, cómo sobrevivir a las crisis y salir de las crisis fortalecido, es un misterio que Chávez nos enseñó a resolver. Y lo del presupuesto surge justamente porque tenemos una Asamblea Nacional que no hace nada más que tirar sabotaje y ser parte de una guerra de cuarta generación, porque más allá de eso no hacen nada. Entonces, esto nos obligó a otras medidas y la medida fue la más radical posible, como deben ser las medidas revolucionarias ante la crisis, y fue ir con el pueblo. Y entonces ahora tenemos un presupuesto que yo no sé si exista, por ejemplo, en Europa un país donde el 73% del presupuesto nacional vaya a la inversión social. Creo que España podría tomar mucha línea de eso, con la mitad, con que aprobaran el 37% pues, para la inversión social, creo que podrían hacer muchísimo. Nosotros tenemos ahora el 73%, 73, algo, casi 74%. ¿Por qué? Porque el pueblo considera, porque así nos enseñó Chávez, que lo más importante siempre tiene que ser las inversiones que se hacen al pueblo. Eso es en educación, en salud, en alimentación, en cultura,
eso es lo que va ahora a regir el presupuesto del año que viene. Y además hicimos un presupuesto con un barril de petróleo a $30, o sea, es un presupuesto hecho con una proyección económica bastante conservadora, y eso está muy bien, porque quiere decir que a partir de enero toda noticia que recibamos sobre el petróleo va a ser positiva. Y ya lo está haciendo, ¿no? Sí. Es muy interesante eso que señalas del trabajo, porque yo me fui con esa idea. Yo recuerdo que había unas compañeras y yo estaba emocionada, ¿no? Yo le dije, si es que me emociona, es que aquí Maduro está trabajando, es que se le ve que es un hombre que no descansa, que no para, deja su vida en esto. O sea, es impresionante. Fíjate que, un amor inmenso. Fíjate que cuando el comandante Chávez estaba enfermo, una de las cosas que el pueblo le gritaba era descansa. Es una bueno, yo te lo cuento y es una cosa impresionante. Quizás ustedes puedan conseguir archivos de ese momento cuando la gente le gritaba descansa, descansa, se lo gritábamos y no nos hizo caso, se murió sin hacernos caso. O sea, Chávez trabajaba desde la sala de cuidados intensivos, convocó a sus ministros, una cosa impresionante. Y bueno, y el compañero Maduro sin duda no descansa, no descansa. Es que cuando la situación está difícil, tú lo ves ojeroso. Tú lo ves, tú notas que el compañero está agotado de trabajar. La mayoría de los ministros del presidente Chávez y del presidente Maduro envejecieron de un modo brutal. Yo que en algún momento, por ejemplo, los conocí jóvenes, pude ver cómo les salieron canas en un año o como desgraciadamente han tenido muchos problemas de salud, porque la cultura del trabajo en Venezuela ha cambiado muchísimo gracias a Chávez. ¿Qué significa para ti la dignidad? La dignidad, en primer lugar, es el derecho a la autodeterminación. Es y debe ser colectiva. No creo en la dignidad individual, porque si no es simplemente, no sé, ego, prepotencia, cualquier cosa menos dignidad. La dignidad es la seguridad de saber que se hace lo correcto y que se tiene derecho a elegir el destino. Y esa dignidad es la dignidad que nos devolvió el comandante Chávez como nación latinoamericana. Incluso nos la devolvió a todo lo que algunos llaman el tercer mundo, sin aclararnos, por cierto, cuál es el segundo, ¿no? Pero esa dignidad Chávez nos la transmitió a los venezolanos en primer lugar, a los latinoamericanos, pero la llevó hasta, por ejemplo, Palestina, la llevó hasta Libia, la llevó hasta Siria. El comandante Chávez levantó la dignidad de todos nosotros, y por eso es que el pueblo venezolano ahora incluso critica tanto, porque nos sentimos con suficiente derecho a exigir nuestra libertad, a elegir nuestro destino y a vivir dignamente.